A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. El día de hoy vamos a retomar uno de los temas que hablamos hace 2 semanas, que es el divorcio. Hoy vamos a hablar sobre divorcio, pautas para la familia, segunda parte. Entonces mi compañera Natalia va a empezar haciendo una recapitulación rápida de lo que vimos el anterior tomo de este tema. Y bueno, bienvenida Nati. Gracias, Delo. El divorcio. En nuestra primera edición sobre el divorcio, nosotros quisimos explicarles un poco de qué se trata el divorcio. ¿Qué pasa cuando una pareja decide separarse, así sea una pareja casada formalmente o una unión libre? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces les contábamos un poco desde cuándo existe el divorcio en el Ecuador. Por ejemplo, el divorcio en el Ecuador existe desde 1910. Y cómo progresivamente las leyes han cambiado alrededor del mundo y el divorcio ha dejado de ser un tabú. También les contamos un poco las estadísticas. Por ejemplo, el 41% de los matrimonios terminan en divorcio. Esto de acuerdo al número de matrimonios en Estados Unidos. Sin embargo, en el Ecuador también los divorcios aumentaron en la década del 2006 entre el 2006 y el 2016. Y el número de matrimonios descendió. Entonces, bueno, el divorcio es un tema ya muy común. Todos ustedes deben conocer a alguien que se divorció o está pasando por un divorcio. Es un tema también que llega mucho a nuestras consultas psicológicas. Vienen y nos preguntan, ¿qué pasa? ¿Me estoy divorciando? ¿Qué puedo hacer? Vienen también con el propósito de tal vez solucionar conflictos matrimoniales para no llegar a un divorcio. Entonces, también les contamos un poco de cuáles son los factores que influyen en el divorcio, ¿no es cierto? Factores demográficos, legales, económicos, actitudinales y o culturales. Por ejemplo, en ciertas sociedades un poco más conservadoras, el divorcio no es la primera opción. O sociedades en las que todavía prima mucho la religión, tal vez el divorcio no siga siendo la primera opción. O también factores a nivel individual o a nivel de la pareja. Es decir, cómo solucionan las parejas sus inconvenientes, sus problemas, las discusiones, qué pasa en la pareja. Y en este tema comentamos que cada pareja es un mundo diferente realmente. Cada pareja tiene diferentes puntos de vista, bueno, 2 personalidades. Unir 2 mundos es algo sumamente complejo y muchas veces por eso los matrimonios fracasan. Exactamente, gracias Elisa por esa aclaración. Entonces, tomando en cuenta de que ya un matrimonio es algo muy complejo, queríamos retomar el tema hablándoles un poco de cuáles son las consecuencias del divorcio para las madres y los padres, es decir, qué consecuencias tiene el divorcio para la parentalidad. Las primeras les va a explicar Elisa y son las consecuencias legales. Bueno, las consecuencias del divorcio para los padres y las madres no son pocas. Realmente tiene una connotación súper importante para la parte emocional también. Y todos los procesos legales que yo voy a mencionar ahora conllevan también un desgaste emocional importante para las parejas. Y muchas veces las parejas caen en el error de pasar estas consecuencias a los hijos también. Entonces, bueno, voy a hablar de las consecuencias legales. Primero, el divorcio generalmente tiene consecuencias legales súper diferentes para los padres y para las madres. En Estados Unidos, las madres del 68 al 88% de los casos tienen la custodia física de los hijos, mientras que los padres solo lo hacen en un 8 al 14% de los casos. La custodia física compartida es mucho menos común, que es del 2 al 6% de los casos. Entonces vemos que aquí hay una prioridad grande por la madre en Estados Unidos, y en Ecuador no es algo diferente. En Ecuador se da la custodia física a la madre cuando los niños tienen menos de 12 años, es decir, que la custodia es inmediata a la madre cuando los niños son menores de 12 años. Y bueno, esto realmente nos lleva a cuestionarnos un poco la razón, ¿sí? Porque sí es complejo
no solo para la madre, sino también para el hijo, el hecho de separarse, y para el padre también, realmente. Exactamente. Y es curioso porque lo que tú apuntas de Lisa es por qué la custodia va automáticamente donde la madre. Hay estos supuestos de que la madre está ya, o sea, está más predispuesta a cuidar a sus hijos, está más lista, pasa más tiempo, el vínculo del embarazo, de la lactancia. Pero la verdad es que, o sea, hablando desde la psicología, no necesariamente es así. No. Y actualmente hay un movimiento bastante grande de buscar también la custodia física compartida, porque cada vez hay padres que se quieren involucrar más también en el crecimiento de sus hijos, sin importar el divorcio. Entonces sí, bueno, a pesar de que se está hablando de un proyecto de ley que actualmente no existe sobre la custodia física compartida, actualmente no existe. ¿Qué pasa si realmente la madre no es apta para eso? Y es difícil demostrarlo, porque ya sabemos que en muchos casos esto es bastante subjetivo. Exactamente, y cuando tú mencionas tal vez no necesariamente que no sea apta, pero tal vez por todo el tema social, el estereotipo de la mujer es aquella que cuida, una madre que no quiere la custodia de sus hijos tal vez nunca se atreverá a decir, no, tal vez mejor que el padre tenga la custodia, sino va a obtener la custodia automáticamente, pero que la ley así lo establece. Pero ¿dónde están estos matices? ¿Dónde está la presencia del padre, ¿no es cierto? La presencia de los padres es súper importante en la crianza de los hijos, y a veces estas custodias compartidas hacen que se vuelvan como más que nada, o sea, aislados, que solo sea un momento en el fin de semana. Claro. Y la custodia compartida es algo que tiene desde mi perspectiva profesional una dificultad. Los niños necesitan una imagen estable, una imagen que todo el tiempo está ahí, a quien acudir. Es decir, que los niños necesitan consistencia en esta imagen de seguridad, en esta figura parental segura, ¿no? Entonces, si los niños mientras más chiquitos son y hay una custodia compartida donde todo el tiempo cambian de casa, no hay esta figura de seguridad constante, es decir, que va cambiando. Eventualmente, claro, el niño se puede adaptar. Sin embargo, puede generar mucha confusión. No nos olvidemos que los niños y los adolescentes funcionan, mientras más predecibles el mundo, mejor funcionan. Entonces es súper importante mencionar eso. Exactamente. Y además también es esto de, si el padre que solo ve a los hijos el fin de semana va a estar compartir con ellos momentos tal vez solo de diversión, y la madre va a ser la que imponga la ley en la casa, las normas, los límites, y eso puede causar fricción en las relaciones, por lo que nosotras profesionalmente pensamos que la custodia compartida es ideal y trae mayores beneficios. Sí, no sé si te ha pasado en algunos casos en los procesos terapéuticos, los padres buscan mucho justificar por qué les dan más beneficios cuando solo les ven los fines de semana. No, es que yo tengo que disfrutar a mi hijo. Entonces siempre los niños, digamos, generalmente viven con las madres y quieren irse a vivir con los padres porque tienen la ilusión, la fantasía de que los padres son más buena onda, más permisivos, porque solo pasan cierto tiempo con ellos. Entonces es súper, no es real, porque tienen el rol de los límites, el rol de los límites y de la figura parental solo lo tiene la madre, en este caso, en este ejemplo que estamos dando, y el padre tiene el rol de la diversión. Exactamente, entonces evidentemente podemos ver cómo desde las leyes ya hay consecuencias legales para la parentalidad, es decir, ya divorciarse implica que algo va a pasar en tu rol como padre. Y también hay consecuencias de comportamiento, emocionales, sociales y de salud. Es decir, aquí no queremos enfocarnos solo también en cómo son afectados a veces los hijos, sino también es el hecho de que el divorcio en sí es un estresor. El divorcio puede causar secuelas físicas y o emocionales. Investigaciones han demostrado que los padres que pasan por el divorcio tienen mayores riesgos de depresión, ansiedad, infelicidad, enfermedades físicas, riesgo de suicidio, accidentes automovilísticos, alcoholismo, homicidio y mortalidad general. Y además, la participación de nuevos matrimonios y nuevas relaciones puede verse lesionada o afectada, ¿verdad? Porque, o sea, tienes una relación, un matrimonio, te casas, asumes que esto, o sea, bueno, el matrimonio se asume que va a ser para siempre, ¿verdad? Esa es la premisa del matrimonio. Y después te divorcias por cualquier razón, ¿no? Cualquier razón que sea que te lleve al divorcio, esto va a causar lesiones en cómo llevo mis relaciones íntimas, mis relaciones de pareja futuro. Tenemos una colega que dijo alguna vez, el divorcio es necesario. Es decir, la figura del divorcio que exista es necesaria, porque como dice Nati, el divorcio en sí es un estresor. Sin embargo, muchas veces es mejor separarse
que estar juntos. Cuando las relaciones son muy dañinas y son muy tóxicas, por así decirlo, no solo para la pareja, sino también para las familias en general. Y esta es la premisa que dice Lisa, normalmente es, no nos vamos a divorciar por lo que se escucha en la consulta. No me quiero divorciar por los guaguas. Eso es lo que uno escucha mucho cuando va a la consulta, ¿verdad? Eso es lo que dicen los papás. Y muchas veces pensamos como, divórciese por los guaguas. Bueno, no se lo decimos así, pero es como, muchas veces es más sano separarse. Porque la relación no funciona, entonces exponemos a los niños o a los hijos a relaciones disfuncionales, conflictivas, un ambiente tal vez hostil en la casa. Entonces siempre hay que tener en cuenta que, claro, muchas veces el divorcio se siente como un fracaso, se siente como un fallo, como que uno no estuvo a la altura, pero el divorcio no necesariamente tiene que ser algo negativo. Y recordemos también que los padres pueden divorciarse, pero nunca van a dejar de ser papás de los hijos que tienen en común. Y eso es algo que hay que recordar siempre. Y ese es un error en que los divorcios caen muchísimo. Como se separan de la madre, en este caso, que hablamos que generalmente se queda con la custodia, y un poco se desentienden. Y las madres también toman el rol de que muchas veces no se acerquen. Entonces eso también va de los dos lados. Es una dinámica relacional realmente súper compleja, porque no solo están involucradas dos personas, están involucradas todo un círculo familiar. Exactamente. Y bueno, además de que hay consecuencias emocionales, investigaciones también han demostrado que, por ejemplo, tal vez las mujeres tienen una mejor tendencia a afrontar de mejor manera el divorcio. Tal vez ellas experimentan más estrés al momento de divorciarse, pero las investigaciones demuestran que después pueden afrontar mejor, mientras que los hombres sufren las consecuencias emocionales después, una vez que ya el proceso ha empezado. Pero bueno, claro, es subjetivo y siempre aquí enfatizamos en que hay que ir al caso por caso. Y bueno, también el divorcio tiene consecuencias financieras. El costo de divorcio, ¿verdad? O sea, divorciarse tiene costos a nivel legal, hay que pagar un abogado, hay que pagar asesoría, todos estos procesos legales, ¿no es cierto? Las firmas, etcétera, etcétera, que cualquier consultor legal les podría explicar con mayor detalle. Y también hay el tema del juicio de alimentos, que es el famoso juicio de alimentos que todos hemos escuchado alguna vez aquí en el país, y son los juicios que normalmente se les pasa a los padres de familia cuando no están pasando la pensión. Entonces, por eso se debate que tal vez sí debería haber una ley de custodia compartida, y se habla de que va a haber un proyecto sobre esto, porque así ya el padre no pasa alimentos, pero se ve obligado a pasar tiempo con sus hijos, ¿verdad? En este caso también es hacerse cargo, que tengan donde quedarse con él, en la escuela, etcétera, etcétera. Cubrir no solo las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales, las necesidades de estima y todo lo que implica el desarrollo infantil, ¿no? Y exactamente. Y además también el divorcio tiene consecuencias parentales. Sí, las consecuencias parentales, bueno, como dijo Natalia hace un momento, el divorcio en sí es un estresor y genera mucho estrés tanto en el padre como en la madre y en los hijos. Pero en los padres puede tener una consecuencia en que generan estrategias de afrontamiento poco funcionales. Es decir, que su capacidad o sus habilidades de afrontamiento pueden estar aquí y la situación les supera. Entonces, muchas veces no queremos satanizar con este hecho. Es decir, muchas veces estas reacciones son normales ante una situación que no es común, ante una situación que es súper difícil de manejar. Y es aquí donde entramos nosotras, realmente. Y en general, todos los psicólogos y todos los profesionales de salud mental que trabajan no solo a nivel individual, sino también familiar, para poder equiparar estas habilidades o bajar el estrés que genera todo este proceso terapéutico. Muchas veces los padres llegan y dicen, es que no quiero que esto le afecte a mi hijo. Personalmente, yo les digo, le va a afectar, porque no son de madera, no son de piedra. Es decir, va a tener una consecuencia emocional. La idea es cómo manejar esta consecuencia emocional, cómo conllevar la consecuencia emocional y cómo estas estrategias parentales sean acordes los unos con los otros para poder tener una línea de salida que sea efectiva para la familia. Y que sea lo menos nociva posible. Recordemos también que normalmente los divorcios, no sé si ustedes deciden sus vidas personales, los divorcios amigables son pocos. Los divorcios que fluyen sin problemas son contados. Generalmente los divorcios son caóticos, hay hostilidad. Entonces, ¿cómo afrontar esto?
Entonces, hoy vamos a explicarles un poco más desde nuestro rol de psicólogas qué recomendaríamos a ustedes como padres si están pasando por un divorcio, porque el gol de todo esto es mantener intacta la relación parental con los hijos, porque, claro, la relación de pareja puede estar lesionada, como les digo, tal vez hay divorcios amigables en los que, bueno, fluye, ya se terminó, cada uno, y no hay problema. Sí hay divorcios que funcionan así de forma digamos, pacífica, ¿no es cierto? Pero hay divorcios que son más hostiles y no queremos lesionar las relaciones que cada uno tiene con sus hijos, porque a fin de cuentas, con los hijos uno nunca puede cortar la relación. O sea, aunque tal vez ya no hay o sea, siempre va a haber una relación, siempre va a haber ese vínculo. Entonces, ¿cómo podemos mantenerla intacta? Especialmente pensemos en el caso de un divorcio con niños pequeños. ¿Qué pasa? Normalmente a mí me ha pasado en la consulta que los padres no hablan con los niños pequeños. O no les quieren decir la verdad. Exactamente. Entonces, cuando no les quieren decir la verdad, es como, ¿cómo funcionamos en esa situación? Los niños, les contamos algo, los niños saben todo y escuchan todo. Eso es una verdad innegable. Los niños simplemente no saben cómo expresarlo, les quedan grandes las palabras, pero ellos saben que algo está pasando. Ejemplo personal de la consulta, una niña, la mamá se estaba divorciando del papá y la niña quería, o sea, había visto los papeles en la mesa, quería saber si iba a volver a ver a su papá. Eso que mencionas ahora es súper importante porque los niños, bueno, una de estos tips, por así decirlo, son las explicaciones, ¿no? Hay que explicar lo que pasa, porque los niños cuando no saben lo que pasa, llenan estos huecos con fantasías. Y muchas veces las fantasías pueden ser mejores o peores que la realidad, pero generalmente esta angustia de separación hace que las fantasías sean peores que la realidad, que es el ejemplo que da Natalia, por ejemplo. ¿Voy a volver a ver a mi papá o no? Cuando eso nunca ha estado en juego, a pesar de que los padres muchas veces dicen que no es necesario explicarles, que con el tiempo entenderán. Pues les tenemos una noticia, es necesario explicarles a los niños. Realmente, aunque parezca que no nos entienden, ellos van absorbiendo poquito a poco estas cosas y ayuda a la comprensión de la situación. Y ayuda a que salgan después ciertos síntomas que son síntomas emocionales, como por ejemplo la enuresis nocturna y otros síntomas emocionales infantiles. Exactamente. Entonces eso también que menciona Lisa es muy importante, y también darles una explicación acorde a la edad, ¿verdad? Exacto. Porque puede que haya algo muy doloroso en la relación de pareja que ha llevado al divorcio, pero a su hijo de 5 años no tienen por qué darle todos los detalles de la ruptura, pero sí explicarle que, bueno, papá tal vez ya no vive en la casa, pero que papá va a venir tales días a tal hora, que papá, aunque no esté en la casa, papá siempre seguirá siendo su papá. O sea, tal vez suene un poco obvio, pero es necesario, porque el niño de repente un día se despierta y papá ya no está en la casa, o mamá ya no está en la casa. Entonces, ¿qué pasa ahí en su mente? Elisa bien lo dijo, fantasías. Claro, para nosotros es muy obvio las cosas, como obviamente va a venir a verle, pero para los niños no es tan obvio, porque tienen otra capacidad de abstracción que se desarrolla de forma distinta. Y sobre todo es súper importante lo que dices y no mentirles. Una cosa es decir, una cosa es hablar las cosas de forma acorde a la edad que tienen, y otra cosa muy diferente es mentirla. La típica que vemos en las películas, en las novelas, es: no, es que se fue unos días y ya va a volver. Eso genera una expectativa de que va a volver. Entonces eso ya es una mentira que genera también mucha desilusión en los niños y empiezan también dificultades en base a eso. Exacto. Frontalidad, o sea, ese es, digamos, como resumimos todo este otro tip. Frontalidad. No les mientan, díganles la verdad. Y si ustedes también, los padres evidentemente pasan por momentos difíciles, pero hay que tomar en cuenta que ustedes son responsables de esos niños que están ahí. Sí. Entonces, siempre tenemos que ser honestos y explicarles de acuerdo a la edad. Los adolescentes seguramente sabrán qué pasó, qué hay atrás, porque ya están ahí más presentes, entienden más. Pero también explicarles, o sea, y mantener la unidad parental. Los adolescentes tienen algo un poco más complejo, que es la parte emocional. Entonces, puede que el niño más chiquito no comprenda totalmente lo que pasa, el adolescente lo comprende intelectualmente, por así decirlo, pero emocionalmente es difícil digerirlo. Entonces,
Por eso también entran la frontalidad y las explicaciones, aunque suene súper difícil, aunque la verdad muchas veces duele. Los adolescentes son unos pequeños adultos que están muchas veces listos para tener conversaciones que a veces creemos que no pueden tenerlas. O sea, es a los adultos a los que nos da miedo hablarles a los adolescentes algunas veces, y no debería ser así. O sea, si ustedes tienen un hijo adolescente y usted está yendo por un divorcio, hablen con él, explíquenle. Y en este punto también vamos a apuntar al otro tip, que es la responsabilidad. Sus hijos son sus hijos, es decir, están en el sistema familiar, ustedes son los padres, los hijos vienen acá. Entonces, por favor, en momentos de divorcio y tensión, seamos responsables con el rol paterno que uno tiene. O sea, las madres no intenten poner a la hija adolescente en contra de su papá, o al hijo adolescente en contra del papá, o viceversa, o chantajear a los niños. Sí, y eso es muy delicado, porque los niños se sienten en la responsabilidad de mantener una imagen con uno, otra imagen con otro. Yo he tenido algunos pacientes adolescentes que dice, yo soy una persona con mi papá, yo soy una persona con mi mamá, y me gusta más como soy con mi papá, por ejemplo. Entonces, ella, bueno, este paciente lo que busca es mantener las mentiras para que el papá no se entere de lo que dice la mamá y viceversa. Entonces, esta presión no es una presión que les corresponde a los niños, a los adolescentes, o a los hijos. O a los hijos en general. Exactamente. Pero también se ha visto muchas veces esto de... también a mí me ha pasado con los pacientes de es que no le puedo decir a mi mamá que mi papá tiene novia. Las Entonces, mentiras. También, o decirle, no le digas a tu mamá que yo estoy saliendo con alguien más. O sea, el niño, niña, adolescente no es mensajero de los padres. Los padres tienen que saber comunicarse entre el uno y el otro, manteniendo la relación parental, porque es una relación que no se debería nunca romper. Son padres de unos hijos en común, pero no ponerlos en el medio. Claro. Y para todo esto viene la otra recomendación, por así decirlo, que es mantener rutinas. En especial cuando los niños son más pequeños. Las rutinas permiten que los niños se sientan contenidos emocionalmente. Es decir, yo hago esto, voy a la escuela como siempre, regreso, y la explicación de cuando se corta la rutina, como tu papá ya no va a estar a la hora de la comida cuando regreses de la escuela. Eso es una explicación muy válida, que hablamos de la explicación, frontalidad, claridad, y también parte de la rutina, y que poco a poco la rutina se haga parte de, bueno, esta nueva rutina se haga parte de los niños. En los adolescentes es un poco más difícil mantener una rutina. Sin embargo, yo llamaría más límites y reglas claras. Exactamente. Nosotros estamos pasando por esto, pero tú sigues teniendo los mismos límites que siempre. Porque ya dentro de una pareja que está junta, hay estas típicas contradicciones de pregúntale a tu mamá, o yo te dije que sí, él te dijo que no. Cuando se están separando, eso se vuelve más intenso. Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? Los síntomas de rebeldía y todo se acentúan muchísimo más, porque no hay estos límites claros y estas reglas que deberían ser consistentes con el tiempo. Exactamente, y recordemos que la rutina no es más que poner límites, o sea, contener, o sea, una rutina es a tal hora llegas, o sea, que el mundo sea predecible, y ahí es cuando menos consecuencias o secuelas emocionales vamos a tener, porque el niño sabe qué puede esperar. Y bueno, también otro de los puntos, ya les hemos dicho, explicaciones, la frontalidad, la responsabilidad. Vamos a enfatizar de nuevo en rutinas y responsabilidad. Si ustedes llegan a un acuerdo de tú le retiras del colegio, ustedes no pueden fallar en sus rutinas, tienen que ser responsables con los compromisos que adquieren con sus hijos, a pesar de que ya la relación matrimonial no esté ahí, o la relación de pareja no esté ahí. También otra cosa que es importantísima, que yo creo que hay que enfatizar mucho, es la interacción regular. Porque vamos al punto de la custodia. ¿Cada cuánto ves a tu papá? Una vez al mes. O me llama una vez a la semana. Entonces, después de verse durante, yo qué sé, 10 años, todos los días, todas las mañanas, que el papá llame una vez a la semana, es un cambio bastante drástico y bastante fuerte. Exactamente. Y volvemos a las fantasías, ¿no? Sí, a las fantasías en el caso de los niños, y luego también esta falta de interacción regular hace que la relación se distancie, no sea cercana, y luego esto claramente trae consecuencias a nivel emocional, porque claro, las relaciones con nuestros padres son las relaciones primarias. O sea, imagínense que las relaciones con nuestra madre y nuestro padre son como aprendemos a manejarnos en el mundo. Es el ejemplo que tenemos, es desde ahí donde aprendemos.
Y cuando esta relación matrimonial se fractura, queremos preservar la relación padre-hijo, madre-hijo de forma intacta, porque esa relación no puede fracturarse, no puede dañarse. Entonces, si en el divorcio el padre se vuelve distante o la madre se vuelve distante y no está presente, eso va a tener secuelas y consecuencias. Lo que queremos compartirles es que de alguna forma tanto la relación paterna como la materna es necesaria. Ni la una ni la otra es más importante que la otra. Exacto. Es decir, generalmente escuchamos el hecho de, no, es que un niño necesita estar con la madre. Necesita estar con los dos. Tal vez no. Exacto. Necesita estar con los dos. Porque los dos tienen roles diferentes y sumamente necesarios en el desarrollo infantil y adolescente. Y bueno, con esto cerramos. Les agradecemos. No olviden que si de alguna forma tienen alguna dificultad en los procesos emocionales, en los procesos de divorcio, nuestros números están en pantalla, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias y un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva